Buen día, buena tarde, muy buenas noches, amigos, amigas, hermanos y hermanas. Les compartimos el segundo video en el que estamos abordando el tema de la reencarnación y la fe cristiana. En el primero de la semana pasada mirábamos o tratamos con mucha humildad, porque no somos especialistas profundos en el tema, pero tratamos de describir la variedad polifónica, o sea, la variedad de polisentidos que tiene esta enseñanza de la reencarnación. Y mirábamos cómo había una serie de varios términos para referirse a la reencarnación: palingenesia, metempsicosis, metensomatosis, una serie de términos. También mirábamos cómo esta creencia se había evidenciado en las religiones primitivas antiguas, que era una reencarnación más tribal, más corporativa. Luego cómo se había manifestado en el budismo, también en el hinduismo. Y luego terminábamos señalando un poco algunos de los factores que ha hecho que esta idea se vuelva tan atractiva. Y decíamos que trata de dar una respuesta a la pregunta de qué pasa después de la muerte, que es una pregunta que intriga, que es una pregunta que inquieta, que es una pregunta que siempre nos llama la atención, nos interpela. Hoy vamos a ver, decíamos, cuál fue la actitud y la presencia de la reencarnación en el cristianismo primitivo. Y aquí hay dos posiciones. Hay una posición en la que algunos, digamos así, teólogos y biblistas dicen que el cristianismo rechazó de tajo. El cristianismo primitivo, no estoy hablando del primer siglo, hermano. El primer siglo lo vamos a abordar en el siguiente video. Estoy hablando del siglo II, siglo III, siglo IV, hasta el siglo, digamos, VI, VII. ¿Cuál fue la actitud ante la reencarnación? Entonces hay algunos que dicen tajantemente, de una manera, digamos, hasta un poco radical, que dicen que el cristianismo no compartió esa idea. Mientras que los estudiosos más recientes, con los estudios más recientes, han encontrado que sí hubo una presencia de esta creencia en el cristianismo primitivo. Sí hubo una presencia, sí hubo una, digamos, interpelación al cristianismo y del cristianismo hacia la enseñanza de la reencarnación. Y esto se explica porque no lo mencionábamos en el video anterior, porque precisamente lo íbamos a tocar acá, que el mundo en el que surge el cristianismo y en el que se desarrolla y amplía, precisamente es el mundo greco-romano. Y en el mundo greco-romano, desde los filósofos griegos como Pitágoras, Empédocles, los órficos, habían desarrollado una enseñanza sobre la reencarnación. Platón la llamaba la transmigración de las almas, basados precisamente en el dualismo, de que el cuerpo y el alma, junto con el espíritu, son entidades apartes, que el cuerpo es como la cárcel del alma, el cuerpo es como la cárcel del espíritu, y que el alma busca cómo transmigrar al mundo de las ideas, a un mundo cada día mejor. Entonces la reencarnación vendría a ser como la transmigración de esa alma que busca su liberación, que busca alcanzar el mundo de las ideas. Entonces, el cristianismo nace en ese mundo, en ese imaginario cultural, sociocultural y de ideas, ideológico. El neoplatonismo sigue una línea parecida también, nada más que hay más versiones. Una manera la entiende la reencarnación Plotino, otra manera la va a entender Basílides, pero precisamente aquí ya vamos tocando el gnosticismo. El gnosticismo, tanto cristiano como no cristiano, asumió la reencarnación. La asumió de una manera bastante fuerte. Y entonces la reencarnación
a través del gnosticismo se introduce, por así decirlo, en el ambiente cristiano. Y sí, entonces tuvimos en el primer siglo una presencia de esta creencia. Es muy probable que muchos de los recién convertidos del paganismo al cristianismo, a la fe cristiana, hayan vivido dentro de esta creencia y probablemente la hayan llevado al ámbito cristiano. Y ahí entonces se inicia un proceso de reconfiguración, un proceso de, digamos así, de reflexión en torno a la legitimidad de esta enseñanza. De las dos posiciones entonces que mencionábamos al inicio, teólogos, historiadores que tajantemente dicen que la reencarnación no tuvo ningún vínculo con la fe cristiana, hoy tenemos que decir que no necesariamente fue así. Tampoco vamos a afirmar, los especialistas tampoco afirman que fue una adopción de la teoría reencarnacionista de parte de los cristianos. No. Hubo relación en el sentido de que a través sobre todo del gnosticismo cristiano, las teorías reencarnacionistas penetraron la fe cristiana o quisieron penetrar la fe cristiana. El sistema del gnosticismo cristiano alrededor de la reencarnación es un sistema bastante lógico. Era convincente, hermano, era convincente. Pero hay que ver cómo lo enfrentaron los cristianos. Por ejemplo, los gnósticos cristianos estuvieron presentes en el siglo II, siglo III y creo que hasta en el siglo IV estuvieron presentes. Y algunas otras versiones se permanecieron todavía más tiempo. Hasta el día de hoy se habla de grupos gnósticos, ¿verdad? Entonces, el gnosticismo es el que hace mayor fuerza, pero tenemos a algunos pensadores de la iglesia primitiva, padres de la iglesia, como se le llama, que enfrentaron y que mostraron su posición no neutral ni de componendas contra o con la reencarnación. Por ejemplo, uno de los primeros que planteó sus críticas a la reencarnación se llama Justino el Mártir, un teólogo y un pastor que entregó su vida en martirio por conservar su fe cristiana en el siglo II. Él hizo unas críticas, unos señalamientos a la reencarnación. En primer lugar, dijo que el ser humano era uno. La fe cristiana enseñaba, fíjense que no puedo decir la Biblia, porque en estos siglos, siglo II, III y IV, la Biblia cristiana no estaba terminada. Solo teníamos la Biblia hebrea, llamada por los cristianos Antiguo Testamento. Pero la Biblia cristiana terminada con el Nuevo Testamento estaba en proceso de canonización. Ya el Nuevo Testamento había sido terminado en el siglo I, pero su canonización y aceptación oficial todavía no se estaba dando. No todas las comunidades tenían los 27 libros del Nuevo Testamento. No todas las comunidades tenían su Biblia cristiana completa. Entonces era como, no es muy preciso ni hace justicia a la realidad de los primeros siglos hablar de que la Biblia era nuestra norma suprema de fe y conducta, como decimos ahora. No es muy correcta esa apreciación. Pero sí habían porciones, los evangelios, las cartas de Pablo, que estaban en proceso, pero eso no es todo el Nuevo Testamento. Probablemente le dediquemos un video muy especial a esto de cuándo es que la Biblia se vuelve nuestra norma suprema de fe y conducta en la historia de la iglesia. Entonces, Justino, con las herramientas que tenía, decía no a la reencarnación, porque para él la fe cristiana enseñaba la unidad del ser humano, una unidad formada por alma, cuerpo y espíritu, pero no de forma dualista o tridualista, como le enseñaba el platonismo, sino una unidad orgánica, decía Justino. También Justino criticaba
la reencarnación porque él decía que si hay algo que puede pervivir después de la muerte en una persona, no es por esfuerzo humano, sino que es por un don de Dios. Si hay algo que pervive, decía, en un ser humano, es porque Dios lo ha permitido, porque Dios lo ha regalado. Otro de los grandes pensadores de la iglesia primitiva o de la iglesia antigua que enfrentó a los gnósticos precisamente contra la reencarnación fue Irineo de Lyon, el teólogo también del siglo II. Teólogo, un hombre muy destacado, pensador. Nuestro profesor Jorge Pixley decía que Irineo de Lyon había sido el primer teólogo bíblico de la historia del cristianismo. Así, de esa manera calificaba nuestro profesor Jorge Pixley a Irineo de Lyon. Irineo de Lyon también hace algunos señalamientos a la reencarnación. El ser humano es una creación. Él es uno de los primeros que introduce el tema de la creación de Dios para refutar la reencarnación. Y es una creación. El ser humano es creado por Dios irrepetiblemente. O sea que cada ser humano es una creación única, decía Irineo de Lyon. Cada ser humano es una creación única. No es que se va repitiendo, no es que va, dice, sucesivamente, sino que Dios crea a cada ser humano de manera única. Y ahí aludía a Génesis 1 y a Génesis 2. Otro de los argumentos de Irineo de Lyon es que él decía, cada persona que nace tiene una historia personal que es única, causada y terminada únicamente por Dios. Miren cómo cada pensador cristiano, con las herramientas que tenía, solamente la Biblia hebrea, algunos libros del Nuevo Testamento que no estaba completo, y su reflexión. Y hay un elemento que sí había, que se llaman las reglas de fe. Las reglas de fe eran compendios, resúmenes, sumarios de las principales doctrinas o enseñanzas que a la luz de la Biblia hebrea, de la fe cristiana y de los pocos libros del Nuevo Testamento, los cristianos, en especial estos grandes maestros como Tertuliano, como Irineo de Lyon, como Justino el Grande, Justino el Mártir y otros, habían sacado para enseñársela a los recién convertidos, para enseñársela a los catecúmenos, como se les llamaba en esta época. Esas reglas de fe que eran compendios, resúmenes, ahí estaba resumido. Por ejemplo, uno de estos compendios decía, creemos en la resurrección de los muertos. Y de los muertos en el sentido corporal. Y con esto entonces se contrarrestaba a la reencarnación, a estas ideas reencarnacionistas. El otro de los grandes pensadores fue Tertuliano. El énfasis de Tertuliano fue que la resurrección de Jesús mostraba, en primer lugar, que era una resurrección era una resurrección corporal, pero a la vez que era una vida, o sea, que la vida que moría era la misma que iba a resucitar, que no pasaba por ningún ciclo de transmigraciones. Ahí fue el centro de combate, por así decirlo, de Tertuliano. Y así podemos ir mencionando otros. Tal vez el caso más discutido dentro de los padres de la iglesia acerca de la reencarnación fue Orígenes, el teólogo del siglo III, que nos habló de la preexistencia de las almas. Pero una cosa es la doctrina de la preexistencia de las almas de Orígenes, o sea que las almas han existido, han sido creadas por Dios y han existido antes de introducirse al cuerpo, por así decirlo. Y otra cosa es la teoría de la reencarnación. Hoy se pretende decir que son sinónimos, pero no son sinónimos cuando se analiza el pensamiento de Orígenes. Ahora, dicho sea de paso, esta enseñanza de Orígenes fue censurada por la iglesia, fue condenada como una falsa enseñanza. Terminó Agustín de Hipona, otro gran pensador que también ya en el siglo IV, entrando a una nueva época en la historia de la iglesia, también contrarrestó la reencarnación. ¿Qué podemos entonces resumir de esto? Que si bien es cierto,
la iglesia cristiana en sus primeros años se encontró con la idea de la reencarnación. Probablemente muchos de los recién convertidos venían con ese trasfondo, creían en la reencarnación, pero fue durante su proceso de discipulado, durante su proceso de, digámoslo así, adoctrinamiento cristiano, en el que gracias a los pensamientos de teólogos como Justino, como Irineo de Lyon, como Tertuliano, como Agustín de Hipona y otros, que la enseñanza cristiana fue depurando esas teorías, fue rechazando esas ideas que no compaginaban, no eran consistentes con la fe cristiana. Entonces, sí hubo presencia, sí estuvo ahí la idea de la reencarnación en el cristianismo antiguo, en el cristianismo primitivo, pero no es cierto que hubo una adopción oficial, mucho menos oficial, de la reencarnación, sino que veámoslo como hoy. Muchos cristianos pueden venir de la nueva era. Muchos cristianos pueden venir de religiones esotéricas y cuando entran al cristianismo, entran a un proceso de clarificación, de depuración, de purificación de sus ideas. Y eso es una actividad pastoral. Así pasó en el cristianismo antiguo. El próximo video vamos a ver ya cuál es la posición desde la Biblia ante la reencarnación. Que Dios les bendiga.